Y pues más atolito con el dedo, ahora que estamos en vísperas de un proceso electoral de suma importancia, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, hay menos pobres en el país. Así como lo oye, entre 2014 y 2016, 1.9 millones de personas salieron de esa condición, dejaron de ser pobres así nomás, mientras que otros 2 millones de mexicanos salieron de la situación de pobreza extrema. Según estos resultados del estudio Evolución de la Pobreza 2010-2016, la población pobre, la población en pobreza disminuyó de 55.3 millones de mexicanos en 2014 a 53.4 millones el año pasado, 2016, hasta donde corresponden los datos de este levantamiento. Esto es 3.4% menos en cuanto a porcentaje la reducción de la pobreza de mexicanos, mientras que los ciudadanos de este país en pobreza extrema bajaron de 11.4 millones a 9.4 millones en 2016, según Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. 1.9 millones de pobres menos y 2 millones que dejaron la pobreza extrema, aunque siguen siendo pobres. Explicó que la reducción de la pobreza se explica en parte por el bajo nivel de la inflación, eches esa, aunque reconoció que cualquier variación en este indicador podría comerse este avance reportado. Es muy relativo este reporte, digamos. Admite este secretario general del Coneval, no basta tener un periodo de pobreza, sino que la disminución de sostenida. El reto de la política social es que haya mejores ingresos, y no es que se reparta más dinero o que haya más beneficiarios, no es dándole el pescado, sino que pagando mejor por el pescado por el que se trabaja en atrapar, ¿no? Es decir, que el producto de nuestro trabajo sea mejor remunerado. Esta es la mejor forma de escapar de la pobreza, es trabajando, pero no con los salarios y los empleos que presume el gobierno, la mayoría de ellos de entre 1 y 2 salarios mínimos, esos que va a presumir ahora en el informe, en el quinto informe que habla de reducción de la pobreza del Coneval. Se consideraron índices hasta agosto del año pasado, sí, cuando se tuvo un periodo, digamos, de bajas mediciones inflacionarias oficiales, antes del gasolinazo, por ejemplo, de enero de este año, que provocó hasta los saqueos y las protestas y organizaciones en lucha por todo esto. El repunte que ha tenido esta inflación, les reportamos que a la primera quincena de este mes de agosto se registran sus niveles más altos en los últimos 8 años, y estamos hablando del parámetro oficial de agosto del año pasado, cuando justamente terminó esta medición con la que ayer nos dan esos resultados. De agosto pasado a este mes, la inflación resulta de 6.59%, y eso que es la inflación oficial. Esta medición, que obviamente ya está rebasada por esta situación del gasolinazo y todo este repunte inflacionario, asegura que la pobreza disminuyó en 27 de las 32 entidades del país entre 2014 y 2016, y solo aumentó en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, Chiapas y Campeche. En todo el país se redujo la pobreza extrema, solo en Tabasco incrementó, es lo que apunta este reporte de la disminución de la pobreza, que le digo, es muy relativo. Toma una foto instantánea, una foto del momento, es decir, que si por un momento a usted le fue mejor en cierto periodo del año, y le toman ahí la foto, cuando a usted le fue bien en su negocio, en una temporada estacional, por vacaciones, por lo que usted, y si en ese momento tuvo un mejor ingreso, entonces usted ya casi es declarado rico
aunque sea por unos cuantos días. Pues así, en este caso, esos pobres son dejados de declarar pobres por una situación meramente de coyuntura o de cierto periodo de tiempo. Lo más curioso de todo esto, lo más paradójico, es que de acuerdo a estas propias cifras del Coneval, la cantidad de pobres en el país es prácticamente la misma que en el año 2012, cuando inició el gobierno de Peña Nieto. ¿Se acuerda que supimos que los 2 primeros años se elevó la pobreza en 2 millones y después se dijo que no, que esta era una medición mal hecha y demás? Bueno, en ese entonces, como se puede ver en la gráfica que aquí tenemos, en ese entonces, en el año 2012, el Coneval reportó 53.349.902 personas en situación de pobreza, mientras que en su cifra más reciente, la del año pasado, en la que se presume la reducción de la pobreza, hay 53.418.151 mexicanos en esta situación. Es decir, hay 68.249 pobres más que cuando Peña Nieto inició su gestión. ¿Cuál reducción de la pobreza, señores? ¿En dónde está? Yo no la veo por ningún lado. Pero dirán, es que hay más mexicanos del año 2012 para acá y la situación de pobres proporcionalmente ha disminuido. Más bien salimos tablas ni para atrás ni para adelante. Entonces podemos decir que en esta materia pues es un sexenio perdido. ¿O cómo la ve usted?